Estimada retaguardia, ya estamos con todos ustedes cuando son, pues faltan unos segundos todavía para que sean las 7 de la tarde, las 19 horas, así que estamos en buen tiempo. Un fuerte abrazo para todos ustedes y vamos a empezar con primeramente los saludos preceptivos de doña Isabel. Tenemos una vez más a don Marcos, doña Isabel, un servidor, el análisis, los titulares, bueno, y el anuncio fuerte que es el titular que tenemos de entrada, pero eso lo vamos comentando a continuación. Un fuerte abrazo para todos y damos comienzo. Doña Isabel, adelante. Salón, queridísima retaguardia espiritual de las FDI. Mire, es un nombre que parece largo, ¿verdad? Pero es que, claro, no cabemos todos. Tiene que ser amplio. Somos muchos, todos aquellos que amamos a Israel y esperamos a más, ¿eh? Esperamos a todos aquellos que amen a Israel, pues que esta es su casa, lugar de confianza, tierra amiga. Muchísimas gracias a mis queridas y queridos compañeros moderadores porque siempre están ahí. De verdad que aunque tengan que trabajar, siempre están pendientes y siempre están diciendo, bueno, estoy aquí, incluso en el autobús o en el tren están ahí tratando de ayudar. Muchísimas gracias de verdad porque son increíbles, son un regalo. Mire, cada uno de ustedes es un regalo. Y eso es tremendo, porque en estos tiempos que corre, encontrar amigos de Israel, ya saben ustedes que es muy difícil, pero no imposible, porque ahí están ustedes. Por eso, muchísimas gracias. Aunque hoy tenemos que también darles el pésame a nuestros queridos amigos colombianos. ¿Por qué? Porque han perdido un gran líder. Lo han perdido porque no ha sido porque él ha querido. Ya saben ustedes en qué manera este hombre fue, como dirían en Colombia, dirían baleado. Pues podría ser que digan eso. Fue asesinado. Asesinado y hasta ahora es una lamentable pérdida. Una lamentable pérdida. Mucha Por pérdida. Eso desde aquí a todos los colombianos de bien, al señor Uribe, pues le pedimos que sientan con nosotros que sentimos ese dolor, porque la libertad de Colombia... Además era un amigo de Israel, ¿eh? Sí, un amigo de buen Israel. Amigo de Israel. Se ha perdido una vida y un amigo del pueblo de Israel, así que tenemos doble pérdida. Pues estimados amigos, y algo más de Isabel iba a decir. No, sí. Miguel Uribe Turbay. Muy bien, pues que su nombre sea también de bendición, tenemos que recordarlo así. Empezamos con los titulares de prensa. Y mire lo que tenemos de entrada. Fíjese qué titular, ¿eh? Indignación internacional tras el asesinato por parte de Israel, así como lo dice la prensa, ¿eh? Sí, lo hemos escuchado incluso aquí en España, ¿eh? Sí, aquí en España, pero es que esto es de la prensa de Israel, The Times of Israel. Emplea un término, yo creo, inapropiado bajo todo punto de vista. Bajo todo punto de vista. Voy a creer que es por la traducción. Voy a dejarlo ahí. Voy a creer que es por la traducción. Indignación internacional por haber dado de baja por parte de Israel a un periodista de Al Jazeera que, según afirma, era un terrorista de Hamas. Evidentemente. Israel afirma que era un terrorista de Hamas y que era un terrorista de Hamas. Sin la menor duda. Vamos, es más, con documentación al respecto. Así que ese es el titular, indignación internacional. Pero no ha habido indignación internacional por los secuestrados. No hay indignación internacional por las más de 1.200 personas que asesinaron el 7 de octubre del 2023, de las maneras más terroríficas que se puede imaginar. No ha habido indignación. Ahora hay indignación porque ha muerto un terrorista que decía que era periodista, o un periodista que es terrorista. Da igual. Tanto monta tanto Isabelita como Fernando. Es una forma que tenemos aquí de expresar la igualdad. Seguimos con los titulares de prensa y entramos en el siguiente, que hace referencia, pues fíjese, al mismo sujeto. En un ataque de las FDI en la ciudad de Gaza, dan de baja a un periodista de Al Jazeera acusado de ser líder de una célula de Hamas. Usted observa la diferencia en cómo lo presentamos, cómo lo decimos, el titular, y cómo se presentan en los medios de comunicación. Esto es importante tenerlo en cuenta para ver las diferencias también. Este tipo no es el mismo, pero esto es lo que hacen los fotógrafos y los periodistas en Gaza. Como ustedes saben, estos días lo estamos compartiendo. El fotógrafo de Gaza, que niega haber escenificado escenas de hambre o estar afiliado a Hamas. Las dos cosas son
falsas, porque sí, ha escenificado imágenes de hambre y está afiliado sin la menor duda a Hamas. Por tanto, doble mentira. Los periódicos alemanes y de comunicación se dieron cuenta del tema y han puesto las imágenes al respecto y han declarado pues que estas fotos estaban manipuladas en todo momento. Bueno, seguimos con los titulares de prensa. El siguiente. Netanyahu quiere terminar la guerra lo antes posible y le dijo a las FDI que acorten el plazo para capturar la ciudad de Gaza. Esto es muy importante y vamos a hablar de ello en un instante, en el análisis. Pero recuerde este titular porque creo que tiene mucha trascendencia para lo que vamos a decir. El jefe de las FDI dice que todos los planes presentados al gabinete apuntan a la derrota de Hamas y se avecina una nueva etapa de combate. Recuérdelo, por favor, que esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante y motivador. Se lo digo de esta manera. El jefe de las FDI está diciendo que todos los planes presentados al gabinete, al gobierno, apuntan a la derrota de Hamas. Y evidentemente se está avecinando y muy rápidamente una nueva etapa de combate. Las FDI evalúan cuántas tropas necesitan para una nueva ofensiva en Gaza mientras se reúne el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de la ONU, que no es Consejo de Seguridad, es el consejo más inseguro que pueda haber en este mundo. Netanyahu ofreció una magistral conferencia de prensa a los medios extranjeros en Israel bajo el título Abre tus ojos a las mentiras de Hamas. Esto es importantísimo en el contexto que estamos diciendo. Abre tus ojos a las mentiras de Hamas fue el titular que le dio a toda la prensa internacional. Netanyahu dice que Israel no busca ocupar Gaza, sino liberarla de Hamas. Sí, evidentemente. Además, el presidente Isaac Herzog, ¿qué es lo que ha dicho? Pues llama a la comunidad internacional a no caer en las mentiras de Hamas, que distorsionan la cobertura mediática. Total y absolutamente. Y para que la cosa se ponga más, lo digo así, emocionante, Australia dice que reconocerá al Estado palestino en septiembre. No tiene más rápidamente que hacerlo. Podría haberlo hecho mañana, da igual. Nueva Zelanda dice además que considera seguir el ejemplo de Australia. Mal ejemplo. Australia se prepara para reconocer el Estado palestino en unos días, posiblemente hoy. ¿Qué le he dicho? Posiblemente hoy. Lo estaba diciendo sin acordarme pero sí, posiblemente hoy. Ya ven la cara que tiene de buena gente, ¿eh? Esto es también lo que está pasando alrededor del mundo, que es importante que lo sepamos y que lo tengamos muy claro. Pues yo he estado viendo imágenes de palestinos que han llegado a Australia que han hecho tremendo caos, ¿eh? O sea que cada uno cosecha lo que siembra. Esto es un dato absoluto, no se puede decir de otra manera. Además, hay que recordarlo, muy importante, que los sobrevivientes del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, dicen que los últimos vídeos que hemos visto de los rehenes, que los vamos a seguir viendo, les recuerdan la condición de los campos de concentración en la Alemania nazi y en Europa. El primer ministro habla con el jefe de la Cruz Roja y exige que el grupo proporcione alimentos y atención médica a los rehenes. Cosa que evidentemente no ha hecho, porque el vídeo de propaganda que hemos visto en todos estos días del rehén Eviatar David es obligado por Hamas a acabar lo que se teme y se cree que pueda ser su propia tumba. Un esqueleto viviente enterrado vivo. La familia de Eviatar David aprueba la publicación de un clip de 40 segundos de un vídeo de Hamas y dice que solo le quedan unos días de vida. Sí, mire, esta es y eso el hace joven. Ya unos días. Hace pocos días, sí. ¿Cómo estará ahora? La familia de Eviatar David temen que solo le queden pocos días de vida. Las familias levantan un campamento en protesta con alambre de púas después de que Hamas enviara esos vídeos desgarradores, aterradores y diabólicos, se lo puedo decir de esta manera. Además... Sí, la Yihad Islámica difunde un vídeo del rehén Ron Braslansky. Lo destrozaron, dice la familia. La familia está totalmente destrozada. Aquí ven a estos dos hombres. Les recuerdo que hay 20. En total, que se supone que 20 rehenes que se supone que están vivos. 20. El resto tienen sus cuerpos secuestrados. Los de Hamas los tienen secuestrados. Así que estos es los titulares y vamos a pasar ahora a las actualizaciones y el análisis y Denise va a pasar a la sección de los moderadores y en un instante estamos con ustedes. Mientras tanto, les dejo con las ediciones diarias, 53 segundos y continuamos. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias.
Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. Tiempo de pánico, el plazo para capturar la ciudad de Gaza se acorta. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Un reportero de Al Jazeera, miembro de Hamás, dado de baja en pánico. Tercera edición, 19 horas en España, 20 horas en Israel. La victoria de Israel está muy cerca. La clave del 700. Han visto ustedes los titulares, ¿verdad? Hemos visto el titular que hace referencia a la victoria de Israel que está muy cerca. Y la clave de todo esto lo hemos definido como la clave del 700. Mire, para aquellos que hace tiempo que a lo mejor no han pasado por el canal o que vienen muy recientemente, esto a lo mejor no les suena, por eso voy a darles el contexto. Cuando llegamos al día 600 de Israel en guerra, hoy estamos en el día 675. Cuando llegamos al día 600 de Israel en guerra, cambiamos la nomenclatura y en vez de decir el día 600 de Israel en guerra, dijimos el día 601 del ciclo de victoria. Definimos en ese momento, hablo del día 600, definimos en ese momento que en este periodo de tiempo, desde el día 600 al día 700, le hemos definido, insisto, como ciclo de victoria. Ese ciclo de victoria se está completando y se está completando a pasos agigantados. Este dato que le estoy compartiendo, insisto, ya ha sido analizado, pensado, estudiado y compartido, pero de luego es un dato muy llamativo que cuando lo dijimos en el día 600, insisto en este dato que es muy importante, pues sonaba un poco raro. Algunos dijeron, esto no sé de dónde sale. Nosotros sí sabemos de dónde sale. Y no voy a tratar de darle toda la explicación completa, porque llevaría mucho tiempo explicarlo. Ha habido programas que lo he ido diciendo poco a poco. Desde luego tendré que hacer uno muy especial explicándolo pormenorizadamente lo que significa. Pero hoy en día, cuando estamos a 675 días, que para el día 700 pues faltan 25 días, resulta que el señor Netanyahu ayer en la conferencia de prensa magistral bajo todo punto de vista, pues dijo algunas frases muy importantes que nos van a permitir entender lo que está sucediendo y lo que va a suceder en muy pocos días. Porque el mensaje cerrado, en definitiva, lo que, haciendo spoiler, la conclusión, si lo puedo expresar así, aunque tiene muchos matices, es que en el contexto del día 700, Israel habrá terminado la guerra con victoria. Ya, resumido, más no se puede resumir. Ya sé que esto les puede parecer a algunos como un asunto complejo de entender, lo entiendo, pero no solamente es porque es un análisis o una opinión, sino que hay un planteamiento de base, y también de vaso, porque es profundo, para decirlo. Ayer dijo el señor Netanyahu, y le pongo en pantalla este titular, creo que lo tengo puesto aquí, si no me confundo. Sí. Ayer dijo el señor Netanyahu, quiero terminar la guerra lo antes posible. Esto lo dijo ayer, día 10 de agosto. Hoy estamos a 11. Esto lo dijo en la conferencia. Quiero terminar la guerra lo antes posible. Bueno, esto ya es un dato, bueno, casi alguien diría, hombre, pues es lo lógico y normal, ¿no? Bueno, sí, sería lógico y normal que dijera que quiero terminar la guerra lo antes posible. Pero es que además de dar este dato, ha dicho lo siguiente. Y además a las FDI les ha mandado, es una orden, para que aquí se les dice como, les dijo a las FDI como si fuera, vamos, que como si os parece bien. No, le dio una orden a las FDI que acorten el plazo para capturar la ciudad de Gaza. Dato de vital importancia. Por un lado, quiero terminar pronto con la guerra, lógico, eso es evidente, pero para ello tiene que haber
algo importante. ¿Cuál es? Que se acorte ciertos plazos, porque ya se había determinado los plazos a seguir para que se entrara y para que se entre y para que se esté y se está en capturar la ciudad Gaza. Eso está determinado ya. Pero los plazos que se habían propuesto pues realmente eran largos. Y le voy a decir una cosa muy personal. Cuando yo escuché los plazos de los que estaban hablando, me causó un poco de impresión, de desasosiego, porque yo estaba estoy manteniendo que la guerra se acaba en el contexto, con victoria además, cuidado, del día 700, y yo estaba escuchando hablar incluso de 3 o 4 o más meses. A mí no me encajaba. Se lo digo realmente, que es que no me encajaba. Digo, pues algo aquí no funciona. O yo estoy muy confundido, que puede ser, cuidado, me puedo confundir, o algo raro pasa aquí, porque a mí me parecía muy excesivo. A lo mejor no es el día 700, 701, 2, 3, no sé, en el contexto del día 700. Pero claro, si hablamos de varios meses, sería septiembre, octubre, noviembre, diciembre, casi el año que viene. Y no me encaja porque estamos en el año de la sentencia. El año de la sentencia dura desde el anterior Yom Kippur, que es el día de la sentencia, y alguien dirá, no, es el día del perdón. Perdón que se lo diga así, pero el perdón es una sentencia. Absolución es perdón, pero también condenación es una sentencia. Si hay condena, es una sentencia, y si no hay condena, es una sentencia. Sea como sea, perdón o no perdón, es una sentencia. Por eso realmente se llama el año de la sentencia, o mejor dicho, el día de la sentencia. Se da una sentencia ese día. Puede ser absolución, puede ser perdón, puede ser, pero también puede ser condenación o no. O es que el juez justo, si condena, es injusto. O sea, si el juez dictamina que alguien ha cometido el daño que sea y lo condena, ¿es que el juez es injusto? ¿O está aplicando realmente la justicia? Porque la ley de la justicia es muy clara específicamente además en toda la Escritura. Conforme tú hiciste se hará contigo. Le hemos llamado nosotros ley de la justa retribución. Conforme tú hiciste, está escrito literal, conforme tú hiciste se hará contigo. El que espada mata, a espada muere. Son conceptos equilibrados y que indican pues la ley de la justa retribución. Por eso lo hemos nombrado así. La justicia es la justicia. Lo que no puede ser la justicia es que alguien cometa atrocidades y después se le diga, es que no sabían lo que hacía. Pobrecillos, es que no estaban conscientes de lo que estaban haciendo cuando estaban torturando, asesinando, violando. No, es que no sabían lo que hacían. Hay que perdonarlos. Eso es injusto. Absolutamente injusto. Pero claro, algunos siempre habrá los superespiritualoides. Hay que perdonar, el amor fraterno. Mire usted, la justicia es amor. No puede haber amor sin justicia. ¿O resulta que es amor si se hace algo injusto? No. La justicia es amor. Amor por la justicia. Y amor por el que ejerce la justicia, que es el Dios Todopoderoso. Con eso nosotros no estamos diciendo que podemos condenar a nadie. Quien lo condena es el Señor. Quien lo perdona o condena o castiga o no castiga o decide o no decide es el juez justo. Nosotros lo que tenemos que decir es, pues esto es lo que estamos viendo. La decisión es del Eterno. Bueno, en este contexto, lo que estamos viendo es que lo que dijo el señor Netanyahu es que quería acabar lo antes posible, pero es que le ha dado una orden a las FDI para que acorten el plazo. Por tanto, como le dije, cuando yo escuché como 3 o 4 meses, digo, algo aquí no me encaja. Y me sorprendió. Pero según vamos avanzando, también le voy a contar, le voy a ir llevando diferentes cosas, pero todas están totalmente relacionadas. Mire lo que ha dicho también el señor Netanyahu. Lo pongo en pantalla. Esto es de hoy, atención. No significa que porque sea de ayer no es vigente, no, tampoco digo eso, ¿no? Pero que esto es de hoy, y además le digo la hora, de las 13:37 minutos que ha sido publicado.
No quiere decir que lo haya dicho a las 13:37, pero es un dato que se ha publicado. ¿Y qué es lo que dice este dato? Pues fíjese, el titular. El señor Netanyahu: Israel se acerca al fin de la campaña contra Hamás en Gaza. Dígame usted qué es lo que le hace a usted pensar. ¿Qué hace usted pensar si dice el señor Netanyahu? Ayer dijo que quería acortar la campaña. Le manda a las FDI que acorten el plazo. Y ahora, en este momento, estamos escuchando que ha dicho que Israel se acerca al fin de la campaña. La campaña es la campaña en Gaza. Contra Hamás en Gaza, literalmente, ¿eh? No es un concepto. Le he puesto la imagen un poquito ampliada para que la pueda ver. Enseguida se la paso al titular. Pero es como, esta imagen para mí me recuerda diciendo: oiga, un momentito, atención. Me da a mí la impresión de que es una llamada de atención. Y lo que ha dicho es de máxima importancia, porque, le vuelvo a poner otra vez el titular en pantalla para que lo podamos ver. Lo que ha dicho es de máxima importancia. Israel se acerca al fin de la campaña contra Hamás en Gaza. O sea, recapitulemos brevemente. Ayer empieza diciendo que quiere acortar, vamos a hablar de campaña, vamos a hablar así, fin de campaña. Le dice a las FDI que acorten el tiempo, que ese tiempo de 3 o 4 meses, que eso no puede ser. Y esta mañana escuchamos que se acerca el fin. No es que se acorte ya el tiempo, ya que dice el fin de la campaña contra Hamás en Gaza. Titulares específicos y clarísimos. Otro titular, que están todos en la misma línea, por eso se lo estoy poniendo de esta manera. Mire, otro dato, ahora vamos a tratarlos un poquito más en profundidad, pero permítame que lo veamos meramente así en los titulares. El jefe de las FDI, esto lo ha dicho hace muy poco tiempo, Mire, lo ha dicho para ser más exactos, a las 19:22 horas, que en Israel, que aquí serían pues 1 hora menos, o sea, hace muy poco tiempo, el jefe de las FDI dice que todos los planes presentados por el gabinete es el gobierno de Israel, apuntan a la derrota de Hamás y se avecina una nueva etapa de combate. Oiga, fíjese este dato, Lo está diciendo el jefe de las fuerzas de las FDI. Está diciendo que se acaba, que los planes se han presentado y apuntan a la derrota de Hamás y que se avecina una nueva etapa de combate. Yo le quisiera preguntar a ustedes qué interpretan por estos 3 titulares. Solamente son 3, bueno, hay más, pero porque estos hay que desarrollarlos para entenderlo bien. Pero, ¿qué le sugiere a usted estos datos? Le voy a decir algo de lo que ha dicho, algo, No podemos ampliarlo todo porque se nos acabaría el día y mucho más. Pero fíjese lo que le voy a pasar otra vez en pantalla, el primer titular que está hablando del señor Netanyahu, y le pongo otra vez en pantalla para que lo recordemos lo que está diciendo. Netanyahu ha dicho que Israel se acerca al fin de la campaña contra Hamás. Mire, Israel se acerca al fin de la campaña, de la guerra, y afirma el primer ministro en un discurso en la inauguración que ha tenido de un nuevo museo de la Knesset en Jerusalén, en el sitio donde funcionó el Parlamento en Israel entre 1950 y 1966. Ha dicho, literalmente, precisamente durante estos días en los que se logran grandes victorias, atento al dato porque nosotros lo interpretamos las cosas como si fueran derrotas. Claro, como nos lo cuentan los medios de comunicación de tal manera, a veces pensamos que lo que realmente nos está pasando o lo que estamos viendo es como si fuera una derrota. Pero es que el señor Netanyahu está hablando de victorias, no de derrotas. Y esto también es importante tenerlo muy en cuenta. Ha dicho, en estos días que se logran grandes victorias contra quienes vinieron a destruirnos, léase Hamás, Yihad Islámica, Hezbollah, los hutíes, los sirios, los de Yemen, ya los he dicho, Irán, grandes victorias.
Pero es que a lo mejor no nos damos cuenta de lo que está pasando. Porque como todo, en cuanto Israel tiene una victoria, automáticamente miles y miles de bots, lo dijimos ayer, que son esos grupos de gentes que tienen miles de teléfonos celulares interconectados y mandan un mensaje automáticamente a cientos de miles de personas y se distribuye por la red, pues a lo mejor pensamos que, hombre, si todo el mundo dice esto y está hablando de esto y todo el mundo dice que sí, no, que sí, sí, pues nos quedamos colapsados, en pánico. Pero no es así, es lo contrario. Mire, esto es muy sencillo, solo para entendernos. Decía mi madre, en paz descanse, decía que cuando alguien te diga algo, no le creas. No le creas de entrada. No le creas. Y tiene un punto de razón. Porque lo que estamos escuchando en la prensa no lo podemos creer. No lo podemos creer. Y de hecho, las informaciones que nos llegan están totalmente manipuladas. Esta mañana ya lo hemos visto. Un tipo que era, ya no lo es, periodista y terrorista, o sea, con doble financiación, o sea, pluriempleado del mal. Periodista, que es lo peor que se puede ser en la vida, digo con honrosas excepciones, no, tampoco, yo quiero decir que todos los periodistas son terribles, no, ni mucho menos. Hay honrosísimas excepciones en el periodismo de buena gente y que apoya a Israel, pero son los menos. Eso también es verdad, eso no me lo puede negar nadie. Los menos son los buenos, los malos son más, pero siempre pierden, no se preocupen. Pero los periodistas y los terroristas, en este caso, es que no se pueden diferenciar. Y este tipo trabajaba pues de pluriempleado, de terrorista y de periodista. Claro, Israel, que sabía lo que era perfectamente documentado, bien documentado, pues le ha dado de baja y ya no puede trabajar ni en un lado ni en otro. ¿Esto qué significa? Significa que Israel está tomando acciones ahora de forma muy rápida. Muy rápida porque se acerca el tiempo. ¿Qué tiempo se está acercando? Se está acercando el tiempo de las sentencias, que se va a acabar, pero vamos, ya mismo. Y se está acercando ese día 700 en el contexto en el cual hemos denominado como el ciclo de la victoria. E hicimos un análisis en su momento y nos dimos cuenta, en base a lo que está escrito, a lo que está sucediendo y a lo que ha pasado en la historia, y los acontecimientos y lo que prevemos que pueda pasar, y hemos determinado que en el contexto del día 700 Israel tendrá la victoria. Además, se cumplen 6 años de guerra y 1 de victoria. Lo digo así para entendernos. 6 años de dolor, 1 de descanso. 6 días trabajamos, 1 descansamos. Lo digo por entendernos. Pues acerca el día del reposo de Israel. Se está acercando. Y quedan 25 días. Que si soy bien claro. 25 días quedan. En estos 25 días van a pasar cosas grandiosas, que ya lo llevamos diciendo desde el día 600. Y estamos en el día, ahora mismo, ¿cuándo era? Que lo tengo que ver en pantalla. Estamos en el día 675. Claro, son 25 días. Estamos en ese periodo. Y vamos a ver grandes cosas. Por eso, insisto en un dato muy importante. Nosotros somos la retaguardia espiritual de las FDI, de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y tenemos que pedir por ellos. Porque están ahora mismo en un enfrentamiento contra el mundo entero. Es que después de estas imágenes que... Por cierto, tengo imágenes. Por cierto, las tengo aquí, sí. Las voy a poner. Mire, usted aquí ven al susodicho, el Anas Hamal. Llamándose Hamal, nada bueno podría suceder. Ahí tienen sus datos de nacimiento, su número de militar, su número de identificación, etcétera, etcétera. Todos los datos los tiene Israel. Y además con datos de Hamas. Este era el susodicho. Normal, se ve usted ahí un muchacho. Esta es su página en Telegram, la cual el día... Esto fue, ven en la imagen, el 7 de octubre del 23 estaba diciendo la victoria que habían tenido habiendo aniquilado al pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Los amigos de este Hamal al-Sharif, lo ven ustedes en pantalla, estos son sus amigos. Mire quién era su preferido. Mire quién era su preferido. Ahí le ven, sentado. ¿Usted cree que un tipo como este resulta que dicen que no es de Hamas? Los de Al Jazeera,
que son los que le pagaban, ya no le pagarán, claro. Dicen que no era de Hamás, que estaba trabajando para ellos, pero que no tenía que ver nada con Hamás. No, además, la cámara fotográfica que lleva aquí en la foto de la derecha debe ser una cámara fotográfica rara, porque parece un arma, pero no debe ser un arma, no debe ser una cámara nipona, digo yo. Aquí ven las oficinas de Al Jazeera en Israel, que fueron cerradas, y aquí ven las manifestaciones ahora que se están produciendo, pues claro, los dolientes. Es que además he visto un titular que hablan de él como los dolientes, hablan de estos tipos que están ahí diciendo improperios contra Israel, habla de los dolientes. Oiga, muy mal lenguaje de la prensa, muy mal el lenguaje. Estos no son dolientes, estos hacen dolor y daño al mundo entero. Bueno, precisamente ha dicho señor Netanyahu en estos días de victoria, nos encontramos ante el final de la campaña. Palabras dichas literales. Y trabajamos para derrotar a los que quedan, al remanente del eje iraní y liberar a nuestros rehenes. Estamos aquí, el remanente del eje iraní es Hamás, Hezbollah, etcétera, etcétera. Y liberar a nuestros rehenes. Estamos aquí para celebrando el hecho de nuestra existencia e independencia en el corazón de nuestra capital eterna, que es Jerusalén. Ha dejado una descripción muy clara. Además, el primer ministro se ha enfrentado a esas duras críticas desde hoy y desde ayer por parte también, y digo también, no exclusivamente, también del foro de rehenes después de los comentarios que hizo anoche. Parece ser que interpretaron en el foro de familias que estaba hablando de la liberación de 20 rehenes vivos en Gaza, aparentemente, eso digo aparentemente, pensando o ignorando aquellos que Israel ha declarado como muertos. Bueno, esto evidentemente no es así, pero, oiga, para entender, algunos lo entienden como lo entienden. Así es. En su discurso subraya que luchamos por todos ellos, los vivos y los caídos como uno solo. Bueno, dado lo que le estamos compartiendo, lo que estamos diciendo, estamos hablando de que el fin de la campaña se acerca, y se acerca a pasos agigantados. Lo que ha dicho el jefe, que lo voy a poner otra vez en pantalla para que ustedes lo puedan ver otra vez, porque este dato también es significativo. Pongo en pantalla ahora mismo. Lo que ha dicho el jefe de las FDI, esos planes, ya le hemos dicho antes el titular, que los planes presentados por el gabinete lo que apuntan es a la derrota de Hamás. Y no solamente habla de una derrota de Hamás, sino que se avecina una nueva etapa en el combate. Hablando durante una evaluación esta mañana, el jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Iyal Zamir, ha dicho que las opciones que los militares presentaron al Gabinete de Seguridad la semana pasada con respecto a las operaciones en Gaza tenían todas el objetivo de derrotar a Hamás, respondiendo así a los críticos que acusan a los altos mandos del ejército de preferir un enfoque centrado en liberar a los rehenes y en desmantelar al grupo terrorista. Es que no se puede liberar a los rehenes si no se desmantela al grupo terrorista. Esta mañana lo he señalado creo que un par de veces. Vamos a ver cuando, recuerden lo que pasó en el aeropuerto de Entebbe, cuando secuestraron a un grupo de israelíes en un avión, los metieron en la zona donde está la gente esperando para entrar y para salir de los aviones. Eso era no se parecía a nada, era un hangar realmente, pero los tenían allí. Israel tuvo que decidir, ¿vamos o no vamos? ¿Los liberamos o no los liberamos? Eso fue muy fuerte, ¿verdad? Pero fueron a por ellos y los liberaron. Pero para poder liberarlos, tenían que tomar control del aeropuerto. Eso lo entiende hasta los que no entienden. Tenían que tomar el control del aeropuerto. Oiga, para liberar a los rehenes de Gaza hay que tomar Gaza. Creo que esto lo entienden. Bueno, no lo entiende todo el mundo, porque siempre están acusando a Israel. Es que hay que tomar Gaza, ciudad Gaza, para que se puedan liberar a los rehenes. Y es lo que está diciendo, lo que le he puesto en pantalla hace un momentito, lo que está diciendo el señor Zamir. Mire, está diciendo, porque estaban acusando a los altos mandos del ejército de preferir un enfoque centrado en liberar a los rehenes. Es que él sabe y lo está diciendo, oiga, que es que no se puede liberar a los rehenes si no desmantelamos al grupo terrorista. De acuerdo con la decisión del gabinete, nos encontramos en el inicio, atención, de una nueva etapa de lucha en Gaza. Esto es lo que está diciendo,
una nueva etapa de lucha en Gaza. Y además rápida, muy rápida. Es más, quedan 25 días. Luego después no venga por ahí algún tragaldabas y diga que ha dicho no sé cuántas cosas, que había pensado, que me lo tenía muy claro. Mire, muy claro, nosotros le hemos dicho desde el día 600. O sea, ya llevamos 75 días diciendo esto. 75 días. Cuando llegue el día 100, mejor dicho, sí 100, pero el día 700, Israel tendrá la victoria. Y se están dando los pasos para ello. Lo podamos entender o no lo podamos entender. De acuerdo con la decisión del gabinete, ha dicho, nos encontramos en el inicio de esa nueva etapa de lucha en Gaza. Desarrollaremos el mejor método según los objetivos definidos, manteniéndolos en la profesionalidad y los principios que guían nuestras acciones. Así ha afirmado el señor Samir. Los comentarios ocurren mientras que el ejército se prepara. Está preparado y está actuando, ¿eh? No es que se va a preparar para capturar la ciudad de Gaza, según ha ordenado el liderazgo político en una decisión que algunos dicen controvertida. Bueno, la decisión es la que había que tomar, sin la menor duda. No se puede mantener el impasse. No se puede dejar a los rehenes en las condiciones que hemos visto y que seguimos viendo. No se puede dejar a los rehenes en estas condiciones. Oiga, esto es imposible de asumir. No hay nadie en el mundo que se le ocurriese asumir que esto puede ser lo normal o lo lógico o lo que ha pasado, etcétera, etcétera. Esto no se puede plantear así. Por tanto, lo que está diciendo el señor Samir es que haremos según la preparación de las fuerzas y el armamento que tenemos, teniendo en cuenta, evidentemente, a los rehenes. Haremos todo lo posible para preservar sus vidas y traerlos a casa. Eso es lo que está diciendo. El señor Samir además afirma que los planes alternativos que se presentaron al gabinete tenían como objeto lograr la derrota de Hamás, con plena comprensión de las implicaciones de todos los aspectos. Se ha informado que el señor Samir, dicen algunos, se opuso a la captura de la ciudad de Gaza y en cambio que sugirió al gabinete, que adoptara otro enfoque más gradual que dando un ejemplo como rodear la ciudad. Bueno, está diciendo aquí el señor Samir que está en la misma línea que el liderazgo de Israel, que ha dicho vamos a tomar la ciudad. Y la CFDI dice, ¿saben? Son palabras literales, ¿eh? Las CFDI saben cómo capturar la ciudad de Gaza. Es lo que están diciendo. Saben cómo capturar la ciudad de Gaza. Igual que supieron capturar Khan Yunis y Rafah. Que no le falta experiencia. Nuestras fuerzas maniobraron allí en el pasado. Sabremos cómo hacerlo ahora, de nuevo, ha afirmado el señor Samir. Y mire, esto, el dato que quiero enfocarme en ello, es que se han cambiado los tiempos. De hablar de 3 a 4 meses se habla muy pronto. Lo que ha hecho el señor Netanyahu ha sido muy pronto. Inminente. ¿Puedo decir inminente? Se puede decir. Así que vamos a ver en pocos días, antes del día 700, algunos lo podemos identificar como milagroso. Pero sí, es que los milagros también hay que trabajarlos. Y lo vamos a ver. Sí que le pido que nos acompañe abriendo, como hemos dicho, empezando a mover la fe. Active el modo fe y pida por la victoria de Israel, porque están a 25 días de una victoria impresionante, pero hace falta mucha fe en ello también, ¿eh? Hace falta fuerza, dirección, guianza, pero hace falta mucha fe. Le pido que la ejerzan y que lo hagan conforme a la fe que ustedes tienen, porque el enfrentamiento ahora mismo del mundo entero es mortal. Está todo el mundo contra Israel, los gobiernos, la ONU, los partidos, todo el mundo contra Israel. Ya dije que a lo mejor hasta los extraterrestres, si es que los hubiera, bajarían y se pondrían en contra, aunque no supieran nada. Porque claro, ven todo el mundo que están diciendo lo mismo, pues dirán, pues esta gente debe tener razón. Por eso tenemos que dar luz, iluminar a este mundo. Así que active el modo fe, por favor, y bendiga a Israel. Le dejo con don Marcos, escúchele que también nos trae información de primera mano. Don Marcos, adelante. Saludos amigos, hoy es 11 de agosto, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel con las últimas noticias. La victoria no es completa,
eliminar a Hamás es una condición para la seguridad de Israel y nuestro futuro, dice Benjamín Netanyahu o los medios israelíes. Y por último, se intensifica el plan de evacuación de Gaza, pero los riesgos para los rehenes siguen siendo altos o muy altos. Apenas horas de ofrecer una conferencia de prensa para medios extranjeros en Jerusalén, el primer ministro Benjamín Netanyahu compareció el domingo por la noche también ante periodistas israelíes por primera vez desde la guerra con Irán, en el contexto fuerte tsunami diplomático contra Israel. La decisión del gabinete de tomar el control de toda la franja de Gaza y los anuncios de los países occidentales de que reconocerán un Estado palestino en septiembre. Al comienzo de sus declaraciones, Netanyahu afirmó que el jueves el gabinete tomó la drástica decisión de derrotar a Hamás tras la toma del control del 75% de la franja por parte de la FDI en el marco de Operación Carlos de Gideón. Añadió que el gabinete instruyó a la FDI para que avanzaran hacia la victoria decisiva y tomaran el control de los últimos bastiones en manos de Hamás. En primer lugar, la capital del terrorismo, la ciudad de Gaza, donde se encuentran el cuartel general, los comandantes y la infraestructura desde la que gobierna la organización. Netanyahu detalló los principios para continuar la campaña. Las FDI permitirán que la población de la ciudad de Gaza evacúe las zonas de combate, como hicimos con el éxito en Khan Yunis, en Rafah y en Deir el-Balah. Permitiremos a los civiles un corredor de salida ordenado y ayuda humanitaria fuera de las zonas de combate. Añadió que tras meses de negociaciones infructuosas, quedó clara que Hamás no quiere un acuerdo. Se ha mantenido firme en su negativa y ha planteado condiciones imposibles, incluso para Estados Unidos. Según él, las condiciones impuestas por Hamás son retirada completa de la franja, incluido el corredor de Filadelfia, lo que permitiría el contrabando de armas, la liberación de los asesinos y la exigencia de garantías internacionales vinculantes que impidan el reingreso de las fuerzas de defensa de Israel. Estas condiciones de rendición que ningún gobierno responsable aceptaría, y yo no las aceptaré, ha dicho Netanyahu. Jamás nos engañó y por eso decidí que el camino correcto es derrotarlo. Netanyahu declaró se sugirió sitiar a Hamás y a realizar incursiones, pero la mayoría del gabinete creía que esto no lograría una victoria decisiva ni el regreso de los rehenes, por supuesto. Añadió también que en el camino que guíe los 205 de los 255 rehenes fueron liberados, 248 de ellos con vida. Nos comprometemos a devolver a los 20 que están vivos y a los 30 que no. Mi esposa y yo estamos en contacto constante con la familia, es desgarrador y estoy decidido a traerlos a todos de vuelta. También señaló, nos encontramos en una encrucijada histórica. Prometí cambiar la faz del Oriente Medio, rompimos el eje de Irán, de Hezbollah fue atacado y el gobierno está trabajando para desarmarlo. Netanyahu también afirmó que este es un logro histórico que algunos intentan ocultar, como si salvar la vida de 10 millones de personas y asegurar nuestro futuro para las generaciones futuras fuera un asunto trivial. Añadió que todo esto se logró a pesar de las fuertes presiones nacionales e internacionales para detener la guerra, incluso antes de entrar en Rafah. Si hubiera cedido a las presiones de Sinwar y Haniyeh,
seguirían gobernando Gaza e Irán estaría a punto de obtener armas nucleares y producir 20.000 misiles balísticos que amenazan nuestra existencia. Y añadió, en Gaza también logramos grandes éxitos, controlamos toda la zona, eliminamos a muchos comandantes y terroristas y empujamos a Hamás hacia sus dos últimos bastiones. Sin embargo, la victoria aún no es completa. Eliminar a Hamás es condición para la seguridad de Israel y nuestro futuro. También dijo que no podemos mirar a nuestros hijos a los ojos y dejar a los perpetradores de la masacre al otro lado de la valla, a pocos metros de nuestras comunidades. La prueba es decisiva. Nuestra fuerza de voluntad para destruir a quienes atentan con nuestra vida contra su fuerza de voluntad para destruirnos. Dijo Netanyahu que está decidido a poner fin a la guerra con nuestra victoria lo antes posible y por lo tanto he ordenado a las fuerzas de defensa de Israel que acorten el plazo para tomar el control de la ciudad de Gaza. Netanyahu también abordó las críticas de los medios, escuchó los discursos en los estudios que buscan debilitar nuestra determinación. Dicen que no hay otra opción y que debemos rendirnos ante Hamás. Y yo digo, debemos derrotar a Hamás. No pretendo perpetuar a Hamás, pretendo derrotarlo. Netanyahu añadió, me conmueve el heroísmo de nuestros soldados. Escucho a los ciudadanos a diario. Y luego leyó una nota de la esposa de un reservista escrita en nombre del batallón. Y dice, somos muy fuertes para ganar. No hay debilidad, tenemos motivación y capacidad. Denos los números, las reservas para lograr la victoria. Netanyahu abordó la duración de los combates y afirmó que se estaban llevando a cabo con sensatez, estableciendo dos objetivos principales: la liberación de la mayoría de los rehenes y la derrota de Hamás. Según él, la guerra se prolongó porque Israel detuvo sus operaciones para negociar la liberación de los rehenes. Tuvo que enfrentarse a un gobierno que no tenía prisa en brindar asistencia e incluso ejerció contrapresión e impuso un embargo. Señaló que al mismo tiempo se llevaron a cabo operaciones en otros escenarios y que la operación León Ascendente, que duró 12 días, requirió 6 meses de preparación intensiva. Por eso nos llevó tiempo llevar a cabo todo lo planeado, pero logramos victorias extraordinarias en el Líbano, en Siria e Irán. Esto fue lo que declaró el primer ministro y añadió, estoy comprometido a completar la tarea, no a detenerla. Estoy convencido de que la manera correcta de lograr nuestros objetivos y la liberación de nuestros rehenes es derrotar a Hamás. Y hemos llegado a esta encrucijada. Estas fueron las palabras que pronunció en una rueda de prensa ayer el señor Netanyahu. Y durante el día de hoy todavía no se ha llevado a cabo ninguna operación, pero esperemos que se vayan desarrollando acciones de la FDI. Por otro lado, se intensifica el plan de evacuación de Gaza, pero los riesgos para los rehenes siguen siendo altos. Les estoy comunicando esto para que ustedes vean cuáles son los puntos positivos, cuáles son los puntos negativos de toda esta operación. La operación del gabinete israelí de anoche refleja un enfoque calculado y estratégico ante las complejidades del conflicto en curso con Hamás, implicaciones militares y la estrategia terrestre actual. Desde una perspectiva militar, la decisión del gabinete no representa una desviación significativa del status quo. Actualmente, las fuerzas israelíes no están obligadas a lanzar una operación terrestre a gran escala en la ciudad de Gaza. En cambio, mantienen posiciones en las afueras de 3 enclaves clave que aún no han sido perpetrados. Este enfoque refleja fielmente la estrategia de
asedio y desgaste, recomendada por el jefe del Estado Mayor de la FDI, el señor Eyal Zamir, que Netanyahu rechazó inicialmente, pero que ahora se está implementando de facto. La estrategia actual consiste en cercar y debilitar las zonas controladas por Hamas, a la vez que desmantela sistemáticamente su infraestructura militar, tanto en la superficie como bajo tierra. El principal factor de presión en juego actualmente es la evacuación de la población civil de la ciudad de Gaza y la amenaza implícita de una invasión terrestre si Hamas se niega a negociar. Este enfoque dual combina presión militar y psicológica sobre el liderazgo de Hamas. Si la evacuación se lleva a cabo según lo previsto, liberaría del control de Hamas a entre 800.000 y 1 millón de residentes, incluyendo la influencia de líderes militares y civiles clave de Hamas, como el comandante de la Brigada de Gaza, Is al-Din al-Haddad, y su homólogo, Raed Saad. Estos líderes impulsan actualmente la línea dura de Hamas en las negociaciones. El anuncio del gabinete de que la ciudad de Gaza será evacuada y posiblemente conquistada en 2 meses representa un desafío directo a su actualidad y control. Si las FDI proceden con una operación terrestre, estos líderes corren el riesgo de quedar atrapados bajo tierra durante un periodo prolongado. Percepción internacional y cuáles serían ahora las consecuencias diplomáticas. La respuesta internacional a la estrategia de Israel ha sido mixta. Aliados claves como Alemania han impuesto embargos de armas y otros, como el Reino Unido, han expresado su preocupación, como es normal. La comunidad internacional parece haber malinterpretado la decisión del gabinete, interpretándola como el preludio de una invasión inminente a gran escala. Esta falta de comunicación se atribuye en parte a la retórica de Netanyahu, que junto con declaraciones de figuras como Smotrich o Ben Gvir, que son ambos ministros del gobierno, han creado la impresión de que Israel está a punto de asumir el control total de Gaza. La falla más significativa en la decisión del gabinete es el plazo extendido que asigna para la evacuación y la posible toma militar de la ciudad de Gaza. Durante este periodo los rehenes siguen en peligro soportando duras condiciones en la clandestinidad. Incluso si jamás aceptara negociar hoy el proceso para alcanzar un acuerdo integral que incluya el cese de hostilidades, la gobernanza postbélica y el desarme de Hamas, probablemente tomaría meses. Este plazo prolongado agrava el sufrimiento y los peligros que enfrentan los rehenes. La decisión del gabinete refleja un delicado equilibrio entre la necesidad militar, la responsabilidad humanitaria y las consideraciones diplomáticas. Si bien es incierto si esta estrategia logrará sus objetivos sin desestabilizar aún más la región, pero de relieve la compleja interacción entre la geopolítica, la estrategia militar y la diplomacia internacional es uno de los conflictos más insolubles del mundo. Yo quiero que ustedes vean en estos 2 resúmenes que les acabo de hacer de la complejidad del conflicto y de todos los aspectos que Israel tiene que lidiar constantemente. En fin, les quería poner al tanto de todo lo que está ocurriendo. Esperemos que se vayan desarrollando acciones de la FDI y las podamos de alguna forma informar a todos ustedes. Nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel, les deseo un cordial saludo para todos ustedes. Muchas gracias, don Marcos. La última
información que nos ha llegado a través de Times of Israel es que, la voy a poner en pantalla para que también la vean ustedes, para que lo tengamos un poquito más claro, es la siguiente. La voy a poner en pantalla ahora mismo. Mire, esto es lo que ha dicho el señor Donald Trump. El señor Trump respalda al primer ministro y dice que se necesita más presión militar antes de que Hamás acepte un acuerdo sobre Gaza. Esta es la información de hace 43 segundos. Doña Isabel. Bueno, pues lo tenemos claro, ¿no? Yo creo que para nosotros no es nada nuevo. ¿Se acuerdan? Siempre hemos dicho que tendría que ser por la fuerza, y así ha sido, y así va a ser. Más que nada todavía queda poquito, pero sí, muy poquito queda para que esto lo veamos concluir en la victoria de Israel, porque sí, los secuestrados no aguantan más y en peligro están, muchísimo más en peligro están con esta gente, con los secuestradores, que con el ejército de Israel avanzando. Es que eso hay que considerarlo. Y saben ustedes que hay incluso secuestrados que han pasado años enteros. Si esto no llega a formalizarse, estaríamos en una guerra infinita, porque esto llegaría a ser peor que Vietnam. Pero mire, el primer ministro lo ha dicho, y yo recuerdo que cuando se fue a Estados Unidos la última vez, ya puso diciendo y ordenando a las FDI que fueran preparando una ciudad para desalojar a 2 millones de habitantes. Uh-huh. Ya estaba planeado. Esto no es de repente, ya lo tienen milimétricamente planeado. Por lo tanto, vamos a seguir en ese modo de fe activado, siempre. Y mire, yo estaba viendo con todo esto que está diciendo el mundo, que pobrecitos los gazapos, digo yo, ¿saben? Gazapo significa una persona que es astuta y que es mentirosa, o sea que les va al pelo este nombre para los gazatíes. Pero fíjese que está todo el mundo preocupado con el hambre en Gaza, pero si mirando un poquito podemos ir a las cuentas, no, ojalá pudiéramos ir, pero informarnos de esas cuentas que tienen los líderes de Hamás, nos quedaríamos, incluso el propio Hamás, nos quedaríamos impresionados. Yo no sé cómo el mundo no lo sabe. Pues mire, yo lo he buscado y resulta que tienen una fortuna. Hamás tiene una fortuna, bueno, ya lo hemos visto en estos días anteriores, pero tiene una fortuna de más de $1.000 millones. No me diga que no les da para comprar pan, para comprar harina, pero tienen que ir mendigando a todo el mundo, que fíjese que hasta ya ¿cuántos países se han ido añadiendo? Grecia, creo, no sé quién más, yo creo que Holanda, o me estoy equivocando. Alguno de los países, en los aviones. Sí. Las ayudas. Varios países de Europa. O sea, todos preocupadísimos, pero mire, si es que tiene muchísimo dinero. Pero es que ya no es solamente el grupo terrorista, es que Khaled Masal, que es el líder de Hamás, resulta que tiene de 6 a 5.000 millones de dólares. ¿Solamente? Solamente. ¿Y puede vivir el hombre así? Fíjate, y pidiendo, y están pidiendo. Y lo peor de todo es que el mundo nos hace creer que son pobres. Mire, pobres son la gente que hay en Cuba, pobres son los que hay ahora mismo en Venezuela, los que lo van a pasar y lo están pasando en Colombia, en Haití, en muchos países, en África. Mire, nosotros mismos no tenemos tanto dinero como esta gente. Es increíble. La falsedad. No, ni tanto ni tampoco. Bueno, pero la falsedad que tienen esta gente. Es increíble. Es increíble. ¿Cómo es posible? Y no le digo ese mediador llamado Qatar. Los miles y miles, todos siendo orgullosos de todo lo que tienen. Y sin embargo, estamos alimentando a unos pobrecitos que se mueren de hambre. Alimentando a un monstruo. Sí, realmente. Eso es lo que estamos haciendo. Y miren, yo les digo, la culpa la tienen ellos, no la tiene Israel, y sabemos que aquí todos absolutamente estamos de acuerdo. Pero por si hay alguien que escucha detrás de este canal, porque yo sé que habrá gente que esté mirando, pero no está ni siquiera suscrito, pero está escuchando, pues que sepa que los gazatíes no son pobres.
No son pobres. Y sus líderes tampoco son pobres. Eso es menos que nadie. Porque yo creo que 5.000 y 6.000 millones da para mucho. Da para mucho. Pero fíjese qué hipocresía, y nos hacen creer. Bueno, a nosotros no. Por eso le digo, investigue, por favor. Esto está a nivel de todo el mundo. Si usted quiere encontrar el dinero que tiene esta gente, lo puede encontrar perfectamente. Y lo va a ver. Va a ver las cuentas, el número, mire, 5.000, 6.000 millones. ¿Usted se cree que es posible esto? ¿Que el mundo esté defendiendo esta barbaridad? Es que es lo absurdo de lo absurdo. Pero nosotros sabemos el porqué. No es tan absurdo. Como le decimos siempre, es una guerra religiosa. Una guerra porque muchos preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué se persigue a Israel? Mire, es que Israel lleva algo muy valioso. Muy valioso. En toda la esencia de Israel está, es como el genoma humano, ¿no? Pues está la esencia de cómo se puede ser un humano, cómo se puede ser de verdad una persona que sume al mundo, no que reste, que pueda proyectar beneficio no solamente a su persona, sino a todos los demás, que mejore el mundo. Y eso es lo que están haciendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no se alegra de ninguna guerra. Se alegra de los logros que ha tenido, que han sido muchos, y que tiene y que seguirá teniendo. Pero esto no es justo y por eso están librándonos, aunque no les guste a muchos, nos están librando a nosotros también de esta generación de malvados. Es que solo se puede decir así, son generación de malvados, de gazapos, gente astuta, gente mentirosa. Y siempre caen los más simples. Los más simples. Por lo tanto, examinemos las cosas, informémonos y tengamos una opinión propia, pero con firmeza. Y cuando la tengamos, pues seamos valientes, mantengámosla y luchemos, porque la fe tiene que ser con actuación, con acción. No solamente podemos decir creemos, no es solamente creer, es poner nuestra fe en funcionamiento, poner nuestra fe en el lugar correcto. ¿Quién fue aquel que dijo, pienso, luego creo, ¿no? ¿O cómo fue eso? Pienso, luego existo. Pues era que decir, pienso, luego actúo. Claro, creo, luego actúo. O actúo, creo, luego actúo. Hay que ser valiente, hay que ser valiente. Actuar. Y la fe es para valientes, porque creemos lo que todavía no vemos, pero estamos ciertísimamente seguros de que acontecerá. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad. Gracias ayer también porque estuvo el programa de don Marcos y algunos de ustedes pudieron ir. También muchísimas gracias. Tiene preguntas cada vez, creo que lo va a hacer una vez al mes, y son preguntas que ustedes pueden ir recopilando durante el mes y pues podemos ir allí y tener un tiempo de conversación con él. Ya saben ustedes que somos un equipo y que aquí pues lo que hacemos es bendecir a Israel, y todo lo que podamos hacer, lo que venga a nuestra mano para hacer, tenemos que hacerlo. Muchísimas gracias y Am Israel Chai. Mire, le pongo antes de despedirnos un titular impresionante, y lo digo por lo que estamos diciendo, ¿eh? Atención. El mediador palestino norteamericano, atención, mediador palestino norteamericano, afirma que se puede alcanzar un acuerdo total sobre la tregua de los rehenes, pero tardará meses. Claro, porque está diciendo para, no, cuidado, eso es que es increíble. Pero ¿cómo se le ocurre a este mediador decir que durará meses? Lo que tenía que decir es, tenemos que decirle a Hamás que se rinda. Bueno, esa es la palabra correcta, que se rinda, que entregue las armas y que se establezca un juicio para todos ellos. Sin la menor duda. Y menos de esto, no hay nada que hacer. Bueno, sí, las FDI sí tienen mucho que hacer. Yo lo que quería decirle de este tema que le he puesto es porque este tipo está hablando de que tardará meses. Claro. Y estamos diciendo que va a tardar días.
antes Sí, pero del día es que 700. están preparando la tregua. Sí, bueno, claro, esto, como pero, diciendo, pararos, no, que vamos a pensar un poco y de ahí vamos a hacer la tregua. En unos cuantos meses seguimos hablando, Claro, ¿no? claro. Mire, esto está determinado. Antes o en el contexto del día 700, Israel tiene la victoria. Y ese es el titular que le hemos puesto. Esta imagen, que es una imagen tratada para que se entienda, esto lo vamos a ver. Vamos a ver la sonrisa de un pueblo, la alegría de un pueblo diciendo, tenemos la victoria sobre el mal. Y de eso es lo que estamos hablando. Y creo que lo puedo decir en nombre del pueblo de Israel. Para Israel la victoria es tener a los secuestrados. Que Totalmente. lo entienda todo el mundo. No es que se van a anexionar Gaza, como dicen algunos. No, ni siquiera que van a liberar a Gaza de Hamás. No, la primera victoria que va a celebrar el pueblo de Israel es que los secuestrados estén en casa. Cierto. Tanto los vivos como los que no están vivos. Así es. Esa es la victoria que esperan. Después, evidentemente, será liberado de Hamás. Pero lo más importante, pero claro, para tenerlos en casa hay que liberarlos de estos monstruos. Ahí está. Bueno, estimados amigos, nos despedimos de ustedes. Dos frases que tenemos que decir antes de despedirnos es que en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Y la otra, ineludiblemente, es Am Israel Hay. El pueblo de Israel vive y vive para siempre. Mañana, si el cielo lo permite, le seguimos contando cómo va la historia, porque esto es todos los días. Por la mañana a las 6:30, a mediodía después a las 12, ahora a las 7, y tenemos que descansar un poquito para continuar mañana otra vez. Pudiera ser que mañana tenemos un viaje, pues hay que tenga que hacer algunos cambios, pero se lo iré diciendo en el momento que lo hagamos. Así que solamente se lo digo para tenerlo en cuenta. Bueno, un fuerte abrazo para todos, nos despedimos y le dejo con el viaje, sí, porque, bueno, este no es el viaje que hacemos mañana, pero el viaje a Israel, que estamos en marcha. Un fuerte abrazo y muchas gracias por su atención. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel, un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.